Hola, hoy vamos a hablar sobre el accidente cerebrovascular, hemorrágico e isquémico. Este se define como la interrupción del flujo sanguíneo que afecta o lesiona alguna parte del cerebro y es manifestada por signos y síntomas dependiendo el área que se afecte. Vamos a tener en cuenta que la diferencia entre una arteria da para comprender más el significado del ACV o el accidente cerebrovascular. Entonces la diferencia entre estos dos conductos o vasos sanguíneos es que las arterias son las que llevan sangre rica en oxígeno, nutrientes como la glucosa y pobre en CO2 o dióxido de carbono. Y las venas son las que traen ricas en dióxido de carbono, pobres en oxígeno y pobre también en nutrientes para la funcionalidad de las células. El dióxido de carbono es un componente que se elimina después de realizar el intercambio gaseoso en los pulmones, específicamente en los alvéolos. Tenemos aquí que la segunda causa de morbimortalidad a nivel mundial es el ACV, el accidente cerebrovascular, y es la primera causa de discapacidad por las secuelas que este genera. Veamos entonces la anatomía para entender un poco más el tema de la circulación arterial en el cerebro. Tenemos aquí la arteria carótida, la arteria basilar, el polígono de Willis, la arteria cerebral anterior, media y posterior. Dependiendo la afección que haya en una arteria y la localidad donde se ubica o el sitio o el área que afecte, asimismo van a estar reflejados los síntomas y signos. Entonces tenemos el accidente cerebrovascular hemorrágico. Este consiste y se caracteriza por una ruptura a nivel de una arteria que podría tener un aneurisma. Un aneurisma es una dilatación excesiva y anómala en una arteria. Este aneurisma en una persona con hipertensión arterial se va a romper y va a ocasionar la ruptura y la pérdida del flujo sanguíneo que normalmente iba hacia acá, ocasionándole así la muerte a las neuronas que se ubican en esta parte. Después de 3 minutos, estas neuronas no tienen una reversibilidad. Quiere decir que el daño es irreversible. En el ACV isquémico ocurre una obstrucción de una arteria. Esta obstrucción de la arteria impide el paso de la sangre rica en oxígeno, glucosa para mantener la funcionalidad de las neuronas y pobre en dióxido de carbono, pero aquí no importa. Lo importante es que esta lleva sangre con nutrientes y como se impide el paso de ella, las células, las neuronas que se encuentran del lado de acá van a morir después de 3 minutos. Cuando el daño dura menos, la interrupción de ese flujo sanguíneo o la obstrucción de esa arteria dura entre 1 minuto aproximadamente, se pueden reflejar algunos signos y síntomas durante ese minuto. Pero si en la obstrucción ocasionada por un ateroma, que es una placa grasosa, una aterosclerosis con ateroma, la aterosclerosis es el endurecimiento de una arteria que pierde la capacidad de contraerse y dilatarse normalmente, o una cardiopatía, que son problemas en el corazón que impide que la sangre tenga una fluidez normal y ocasione coágulos de sangre. Entonces, cuando se pierde esa obstrucción ocasionada por alguno de estos componentes, en el momento o en el tiempo de 1 minuto, se denomina ACV isquémico transitorio. La persona no tiene tantas secuelas como en los otros dos porque el daño es reversible. Las células, una vez vuelvan a tener su irrigación por esta arteria, su alimentación, ellas vuelven a su forma normal. Vamos entonces a los signos y síntomas. Cuando se ocurre una ruptura de una arteria, por ejemplo la arteria carótida, esta va a afectar el polígono de Willis. El polígono de Willis consiste en la ramificación de las arterias a nivel de la parte inferior del cerebro y son las que le van a llevar toda la alimentación a esas neuronas para que cumplan su función adecuada. Cuando esto sucede, quiere decir que la alimentación no pasa de aquí. Y si la alimentación, que es el oxígeno, que es la glucosa, no pasa de aquí, quiere decir que estas neuronas que se encuentran a nivel del lóbulo frontal, el lóbulo parietal y parte del lóbulo temporal van a perder su función. El paciente va a manifestar los signos y síntomas como pérdida de la audición, pérdida del conocimiento, pérdida de algunas sensaciones de dolor, de calor, de frío y entre otras.
Cuando hay una obstrucción que es el ACV isquémico y esta ocurre a nivel de la arteria basilar, esta va a provocar un daño a nivel del tallo cerebral que se ubica aquí en esta parte y está resaltado con negro. El tallo cerebral, ya esta lesión aquí sí es muy complicada, porque el tallo cerebral es el que se encarga de contener todos los centros reguladores de nuestro cuerpo. Y en específico dos muy importantes: el control o el centro de la respiración y de la frecuencia cardíaca. Quiere decir que si esta arteria está obstruida o tiene una ruptura y no pasa suficiente alimentación, oxígeno y glucosa para este tallo cerebral mantener su función, este tallo cerebral muere y nosotros morimos también, porque va a parar inmediatamente el corazón y las funciones demás también van a estar incapacitadas. Entonces tenemos aquí que si hay una ruptura en una arteria, por ejemplo a nivel de esto, movemos la arteria media del cerebro, aquí hay un área que se llama el área de Wernicke. El área de Wernicke es la que se encarga de la comprensión del lenguaje verbal, y si la obstrucción sucede más arriba, se compromete el área de Broca. El área de Broca es la que se encarga de producir el habla. Entonces esta persona no va a hablar ni va a comprender lo que le están hablando, ¿sí? Esto es lo que tenemos que entender en el ACV, la anatomía de estas arterias a nivel cerebral, para comprender el daño que puede ocurrir en el cerebro. Veamos entonces que esto se denomina una urgencia. Una urgencia porque una persona, cuando presenta los siguientes signos y síntomas, es de inmediato para un profesional reconocer de qué se está tratando y qué es lo que está manifestando este paciente. Si al paciente se le cae la comisura labial de una parte del cuerpo, el párpado de una parte del cuerpo, si una parte del cuerpo deja de funcionar, por ejemplo la derecha, entonces quiere decir que el daño está en la parte izquierda del cerebro. Y si sucede lo contrario, la parte derecha del cuerpo es la que va a dejar de funcionar, porque el cerebro tiene esa función. De esta manera cruza los hemisferios para cumplir las funciones a nivel del cuerpo. Entonces veamos que la promoción y la prevención es la clave. Influyen diferentes factores de riesgo, como el sedentarismo, que aumenta la predisponibilidad a padecer una obesidad mórbida, también el tabaquismo, el mal control del tratamiento y el diagnóstico oportuno. Cuando esto no se diagnostica oportunamente, la persona tiende a tener más secuelas por el tiempo que duran esos síntomas manifestándose. La promoción es la que yo le estoy haciendo a ustedes, pero la prevención es de su parte. La prevención es prevenir estos factores de riesgo para no padecer un ACV, o hemorrágico o isquémico. Muchísimas gracias.